¿Qué tal? Al instante le saluda a su amigo y servidor Jesús Bravo. Estamos por entrevistar a un invitado muy especial, un joven cuyo propósito es romper paradigmas y ofrecer una visión que conecte con miles de personas. Isaí Santana, impulsor de Omnicracia, una propuesta que combina innovación social, participación ciudadana y una nueva forma de ejercer el poder colectivo. Y antes de entrar en materia, le preguntamos a Isaí Santana, después de saludarle, darle las buenas noches Isaí, ¿qué te lleva a impulsar Omnicracia? Bueno, pues buenas noches y primero pues gracias por tenerme aquí, por abrir este espacio para este proyecto y contar la historia de Omnicracia, que es importante pues transmitirla para que la gente entienda cómo, de dónde nace todo esto, porque nace desde el mismo lugar que le nace a todo el mundo, que es alguien debería de hacer algo, ¿no? La situación en el país no es la ideal para que podamos crecer como sociedad, desarrollarnos como individuos y pues esa sensación que todos tienen de que se debería hacer algo, bueno, pues la estamos capturando porque todos los que pensamos así tenemos que comenzar a actuar coordinados. Bien, entiendo entonces que es un movimiento social, ¿o me equivoco? ¿Qué es Omnicracia? ¿Cómo funciona? Omnicracia en su mayoría lo podemos representar como un sistema nuevo de administración nacional, pero es una realidad muy sencilla. Es la manera en la que todos los habitantes del país nos hacemos responsables de los resultados que estamos obteniendo, sobre todo en la calidad de nuestros servicios públicos. Entonces, es cambiar la mentalidad de que se centralice todo lo que se necesita en un solo grupo de individuos y más bien se expanda a la totalidad de los mexicanos, porque, pues como dice el dicho mexicano, ¿no? Al ojo del amo engorda el ganado. Claro, Y el motivo por el que no hemos podido obtener los resultados que queremos es porque no tenemos nosotros ni participación ni supervisión sobre todos los recursos que se están utilizando para los servicios públicos que todos necesitamos. Isaí, ¿no se supone que ya ocurre esto con la democracia? Que nuestros representantes legítimos, que es aquellos por los cuales votamos, por los que vota la ciudadanía para que los represente en los diferentes niveles de gobierno, lo deben hacer, deben representar? ¿No lo están haciendo actualmente? ¿A la colectividad representarla? Sería obvio si lo estuvieran haciendo, pero la realidad es que nosotros le dejamos la responsabilidad de lo que todos necesitamos a un grupo pequeño de individuos al que jamás supervisamos. Entonces, lo mismo pasaría con cualquier trabajador que tú contrataras hasta para trabajar en tu hogar. Si tú no le estás poniendo atención, inevitablemente va a comenzar a trabajar nada más para sí mismo, más que para ti. Y ese es el problema que tenemos en México. La democracia finge que gracias a un grupo pequeño de individuos que nos representan, vamos a poder conseguir los beneficios que todos necesitamos de los recursos que colectivamente nos pertenecen o que reunimos a través de nuestro trabajo diario, pero la realidad es que solo se representan a ellos mismos porque la democracia, de una manera casi literal, es solo un concurso de popularidad y lamentablemente creo que tu generación, que es la misma que la mía, que es la misma que los amigos que tenemos aquí en el estudio, está de acuerdo en que la frase es icónica. En la política, prometer hasta meter, y una vez metido, olvidado lo prometido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, volviendo al asunto de Omnicracia, es darle la responsabilidad, darnos nosotros mismos como ciudadanos mexicanos esa responsabilidad de vigilar a quienes están administrando, a quienes están en la administración pública para asegurarnos de que cumplan con su trabajo. Por supuesto, además con un beneficio extra que tiene Omnicracia, que vamos a tener un sistema similar al que le aplicamos hasta a los albañiles, ¿no? O a los vendedores, que es trabajar por resultados o trabajar a destajo. Entonces, aparte de que la responsabilidad, como bien lo acabas de decir, va a caer en los mexicanos para verificar que en la supervisión se esté utilizando las cosas como se deben de utilizar, además de eso, es parte de poder cumplir con la totalidad del pago quincenal o mensual, como le quieran manejar,
que se le hace a estos trabajadores que contratamos, que ya no van a ser gobernantes, van a ser administradores de los recursos, porque es lo que realmente deben ser dentro de lo que es la administración pública. Sí. Entonces, no solo es supervisarlo, sino que gracias a que a nuestro nivel de satisfacción es el porcentaje por el que ellos son remunerados. Oye, ¿y qué pasa entonces con los partidos políticos, por un lado, y por el otro? ¿No era la propuesta que ustedes están haciendo ahora en Omnicracia lo que ya se podía hacer en un momento determinado con los candidatos ciudadanos, o hay una abismal diferencia, si es que la hay? Hay una abismal diferencia, definitivamente, porque de todas maneras los candidatos, hasta los independientes, de alguna manera nacen de un favoritismo. ¿Sabes? De todas maneras, a alguien se le dio la posición a través de caerte bien. Por eso el problema de la democracia es que sea un sistema basado en popularidad. Aquí vamos a cambiarlo a que sea los mismos ciudadanos los que de entre ellos mismos en su localidad, o sea, a nivel ciudad, a nivel estado y a nivel nacional, estén ellos nominando a los profesionistas comprobados para cada uno de los departamentos que administran recursos dentro de ese municipio, de esa ciudad, pueblo, estado, lo que sea. Entonces, los profesionistas comprobados, 10, 15, 20 años de experiencia, que la gente conozca de su calidad personal, van a ser los nominados para la posibilidad de dirigir estos departamentos. De esos nominados, con su valor curricular y con un perfil psicológico que se le hace a través de plataformas que ya están diseñadas, podemos nosotros calificar quiénes son los profesionistas que están mejores orientados para el puesto para los que los necesitamos. O sea, no el que mejor nos cae, sino el que mejor cumple con las habilidades, los conocimientos, la experiencia, los valores necesarios. Y de eso, la misma gente elige entre ellos para el mejor para la ciudad, para el estado y a nivel nacional, y la gente los está supervisando. Pero ahora son profesionistas, no son candidatos que cada cierta cantidad de tiempo, porque también se van a eliminar las elecciones periódicas. Lo bonito de Omnicracia es que casi la gente tiene un botón de despido automático, porque si no funciona la gente se tiene que ir. Entonces lo que nos está proponiendo Omnicracia es algo diametralmente opuesto a la tómbola, ¿cierto? En la que todo el mundo puede entrar. Totalmente, totalmente. Aquí te tienes que ganar tu puesto. Eso es una de las más grandes fallas sociales que tenemos en México, que no contratamos al mejor para el trabajo, contratamos al que mejor nos cae. Y eso nos hace daño en todos los aspectos profesionales, en todos los niveles económicos del país. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad del amiguismo, del favoritismo, del dedazo. Oye, ¿sabes qué? Este es el que tiene comprobado que es el mejor para el trabajo, y hasta si me cae mal, es mejor contratarlo a él porque él sabe lo que hace que al que me cae bien y no sabe. Sí, tan malo el que es simpático porque es hijo de papá y tiene el poder adquisitivo suficiente, como aquel que viene desde abajo pero que no sabe la O por lo redondo. Son dos opciones que no caben en un México enfermo, ¿cierto? Es correcto, es una evidencia de nuestra enfermedad, el elegir a gente que nomás porque conectamos de una manera emocional, pero no contamos con los efectos colaterales que va a generar que esté alguien que no sabe desempeñar su puesto. Es gravísimo para todos, nos hace daño, nos retrasa. ¿Cómo sería la toma de decisiones en Omnicracia? Porque, pues, si nos ponemos a ver que en las redes sociales todo el mundo opina y todo el mundo es experto en todo, pues de inmediato se toparían ustedes con los incrédulos, con la gente escéptica que diría, no, aquello va a ser un desorden total. A ver, explícanos un poco, ¿cómo sería la toma de decisiones, Isaí? O un mucho. Mira, México en cuanto a edad de madurez está en un estado de adolescencia en el que quiere todos los beneficios, todos los derechos, todas las libertades y ninguna de las obligaciones.
darle a la gente la responsabilidad de las decisiones que se toman, que lo van a poder hacer a través de una plataforma que reúne el deseo de la mayoría, la decisión de la mayoría. Lo interesante de esto es, aun si deciden mal, es mejor que decidan mal por ellos para saber qué tienen que arreglar, qué tienen que hacer mejor la siguiente vez, que aunque salga bien, pero que alguien más decida por ellos, porque eso no te permite madurar como país, porque entonces las consecuencias, ni las positivas ni las negativas son tuyas. Entonces las negativas no son tuyas, son culpa de alguien más, te lavas las manos. Las positivas no son tuyas, son gracias a alguien más, no haces el trabajo necesario para darle el mantenimiento, para protegerlas inclusive. Entonces es hasta que la mayoría trabaja por el beneficio de la mayoría que una sociedad puede progresar. Y para eso necesita que la gente sienta la responsabilidad de las decisiones que está tomando. Sin embargo, no es una totalidad, va a ser siempre la decisión de la mayoría. Va a haber gente escéptica, como tú mencionas, por supuesto, pero sí va a haber, con mucha obviedad, gente que va a saber decidir qué es lo mejor para el transporte público que necesita, la seguridad pública que necesita, la educación pública que necesita, la salud pública que necesita, etcétera, etcétera, porque es algo que ellos sufren diariamente y la realidad es que con los partidos políticos tenemos gente que nunca ha sufrido los problemas que genera el mal desempeño, el desempeño mediocre de los servicios públicos que todos necesitamos diario. O lo que es peor, ¿no crees, Isaí? Gente que nunca ha tenido y llega a tener y loca se quiere volver y se olvida de que estuvo sufriendo o padeciendo esos problemas cuando formó parte, pues, del pueblo que no ejerce el poder. Isaí, ¿cómo se implementaría Omnicracia en México y cuánto tiempo tomaría? ¿Tendría que ser sometido a las reglas de la institución que está hoy en día, que es el Instituto Nacional Electoral, o si es que ya no existe sometida a lo que diga el gobierno federal, el estatal, el municipal? ¿Cómo se implementaría Omnicracia? Hay dos maneras de verlo. La primera es legal. Pues sí es legal, porque nos vamos al artículo 39, ¿no? El ciudadano, el mexicano en su totalidad tiene que decidir, tiene la facultad de decidir cuál es el tipo de sistema de gobierno que quiere, ¿no? Bien. Por el otro lado, no puede ser en el marco legal, en el sentido en el que nosotros queremos jugar un juego con reglas que los partidos o los que están en el gobierno no usan, siempre hacen trampa y tienen al mismo tiempo a los jueces y a los árbitros de su lado o en su bolsillo, por así decirlo todavía. Entonces, hay una base en la que se construye todo el derecho, por lo menos el derecho como yo lo conozco en muchos lugares del mundo, que es Vox Populi, Vox Dei. Bien. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Y cuál es la realidad? Lo que desea la mayoría es lo único que puede pasar a nivel social. Y si nosotros nos decidimos por qué es lo que queremos, vamos a lograr el cambio que necesitamos, porque no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. No es como que en la monarquía pidieron permiso para quitar a la monarquía y comenzar con la democracia. Fue una transformación que fue empujada por el deseo de la mayoría. Lo mismo cuando de la teocracia pasamos a la monarquía. Sí. O sea, el poder siempre está en la mayoría. Nosotros nos quedamos con la programación que nos ponen desde edad muy temprana y en tiempos modernos, desde la edad del kinder o la primaria, en el que nos dicen que las cosas se tienen que hacer de esa manera y esa es la mejor de todas. Pero eso nada más depende de dónde hayas nacido, cuál sea el sistema que hay ahí o la religión que te tocó por ese territorio en el planeta. Claro. Pero lo que sucede siempre va a ser con lo que esté de acuerdo la mayoría. Por eso hemos evolucionado en tantas diferentes leyes, hemos tenido flexibilidad en tantas maneras de comportarnos de manera social, porque pues, en nuestra época de infancia, pues eran épocas en las que la gente era hasta golpeada en la calle por tener cualquier desplante de homosexualidad y ni siquiera era castigado realmente socialmente, ni siquiera por la policía, porque veíamos nosotros de manera correcta estar en contra de la gente que profesaba una tendencia sexual al que teníamos la mayoría. Y cuando la mayoría cambió esa perspectiva,
fue cuando las leyes cambiaron, pero no fue que las leyes cambiaron y luego cambiamos nuestra perspectiva, fue nuestra perspectiva respecto a las diferentes orientaciones sexuales lo que provocó que se cambiaran las normas sociales al punto de que se cambiaran las leyes que nos regían para poder permitir ese tipo de comportamiento social que la mayoría estuvo decidida que la preferíamos, ¿no? Preferíamos vivir en una sociedad en la que compagináramos, aun si teníamos diferentes orientaciones, la mayoría lo decidimos. Hubo gente que estuvo escéptica, hubo gente que no le gustó, pero con que la mayoría lo decidiera fue más que suficiente. Isaí, y ahora que hablas de golpes, no solamente limitándonos al ámbito humano, sino también al ámbito de los animales irracionales que llamábamos antes y que hoy en día se les llama seres sintientes. Era tan común ver a un carretonero, a un carretero, dándole de chicotazos, de latigazos a un semoviente, a un equino, y hoy en día ni siquiera las generaciones actuales, como está de transformada la ley, pueden llegar a pensar en un equino tirando una carreta, ¿no? Ya hasta se les jubila a los animales, a los caballos. Te preguntaría también, ¿qué pasa si el gobierno actual se opone a la implementación de una omnicracia en México? Volvemos a la parte del deseo de la mayoría. Es imposible, no puedes ir en contra. Si la mayoría te quiere fuera, no hay nada que puedas hacer. Si la mayoría quiere que todos usemos gorro con orejas de conejo, se vuelve ley. O sea, ese es el poder de la mayoría, ¿no? Entonces, si el gobierno dice que no, y nosotros, y sucede que nos diga que no, y pone una ley que diga que no, la única manera en que eso suceda es si nosotros lo permitimos, pero pueden decir lo que quieran y si nosotros decimos no, esto es lo que nosotros deseamos, no lo pueden detener porque el verdadero poder está dentro de la gente. El gobierno no tiene poder. El poder está en la gente que los obedece, en la gente que les hace caso, en la gente que sigue sus órdenes. Pero si la gente no quiere seguir sus órdenes, no tiene ningún tipo de poder. Si la gente no te acepta tu dinero, es igual que si fueras pobre. ¿Por qué? Porque el poder realmente existe siempre y cuando la gente te obedezca. Es en la mayoría donde está el poder realmente. Si ellos no quieren seguir con lo nuestro y nosotros sí, pues no le va a quedar más de otra más que resignarse. Y si ellos quieren seguir con algo diferente a lo que nosotros, no nos vamos a resignar nosotros, van a tener que ser ellos. Siempre van a ser ellos, pero siempre va a depender de si nosotros lo permitimos o no. Es como esa paradoja de cuando alguien está harto, cansado del lugar donde labora y dice, renuncio. No puedes irte porque te despido. No puedes despedirme porque ya renuncié. ¿Sería más o menos así, Isaí? Es correcto. Oye, Isaí, ¿cómo se financiaría Omnicracia? En el estado actual lo estamos tratando de hacer totalmente de manera orgánica. ¿Por qué? Porque si nosotros le metemos un presupuesto que deslinde a la gente de su participación, vamos a caer en el mismo problema de siempre. La gente no se volvió responsable, no fue parte del cambio que consiguió y por lo tanto no lo aprecia, no lo mantiene. Después de que la gente, si se decide a entrar al sistema de Omnicracia, después de que la gente tome esa decisión, pues los fondos vienen exactamente al mismo lugar de donde vienen ahorita. Sin embargo, va a haber un cambio drástico porque nos vamos a ahorrar literal miles de millones de pesos al mes de estar manteniendo inútiles, que lo único que hacen es irse a dormirse, ir a levantar la mano, o casos aún más drásticos, como ya vimos con Cuauhtémoc Blanco, que se presentan mientras están jugando pádel. Entonces, hay una cantidad extraordinaria de dinero que se nos está fugando en estar manteniendo a gente que no necesitamos, porque ya tenemos nosotros las capacidades de comunicación, de unificación, de organización, que no teníamos antes. Las herramientas, la tecnología no existía hace 100 años, pero ya existe y es hora de evolucionar para tener un sistema que esté más conectado directamente con los ciudadanos y sus necesidades, que escondidos en un palacio, alejado detrás de varios muros, donde están viviendo ellos totalmente como reyes, desconectados de la realidad que vive México. Tiene que estar lo más conectado posible para que funcione en el beneficio de la mayoría y no en el de unos cuantos. Mira, sin ánimo de perturbarte, no estaba en mi guión, pero ahora que tocas el tema de la tecnología es muy cierto.
nosotros los periodistas nos hemos tenido que adaptar. El cuadro nos ha sacado, o sea, si no queríamos salir del cuadro, ya nos sacó la tecnología, al comercio también, a muchos de los ámbitos de la vida social y económica. ¿Por qué entonces el cuadro va a permitir que siga dentro del mismo cuadro la política? No, también se tiene que adaptar a esta tecnología, ¿cierto? Totalmente. Lo que pasa es que a la política la vemos como una clase aparte de los mexicanos, por eso no vemos nosotros la similitud que va a existir siempre, la coherencia que existe en el que no puede haber malos gobiernos donde hay buenos ciudadanos y no puede haber buenos gobiernos donde hay malos ciudadanos. Es una sinergia total. Entonces, esa separación que hacemos no nos permite cambiarlos a ellos porque creemos que lo que ellos dicen es como es, lo que se hace, lo que tenemos que nosotros someternos sí o sí, pero la realidad es que desde que nació la idea de la democracia era para que esas personas fueran servidores públicos, fueran trabajadores que funcionaran para nosotros, pero caímos en el engaño de verlos como seres especiales y por eso no los cambiamos. Pero si la tecnología ha evolucionado, todos los trabajos que existen actualmente, o por lo menos la extensa gran mayoría, para que la gente lo haga de una manera que sea más eficaz, más rápida, incluso más económica, no aplicarlo con el gobierno, con la administración pública, es un error gravísimo. Así es. Que nos se sigue despasando a nivel internacional. Y si queremos nosotros volver a ser parte de la competencia, porque eso es lo que es el mercado internacional, es una competencia, queremos volver a ser parte de ello, tenemos que estar nosotros a la par de las herramientas que se están lanzando, que nos están proveyendo de comunicación, de tecnología, para poder entonces ser mejores juntos con menos intermediarios. Así es, hoy en día uno decide si estudia en línea o no, si sale a la calle a buscar un taxi o lo pides por aplicación, lo mismo con la comida, lo mismo, bueno, en diferentes ámbitos, tú lo has dicho muy bien, Isaí. ¿Mejora en algo la economía? ¿Cómo es que mejora la economía si se aplica Omnicracia? Hay demasiadas vertientes. De mis favoritas, aparte de la del tremendo ahorro que nos vamos a hacer despidiendo a bastantes inútiles que no necesitamos, también entra la parte en cómo el éxito está directamente vinculado a tus valores cívicos, tus valores morales, tus valores personales. Entonces, si hay algo que sufre bastante el mexicano es en su mentalidad. Lo demostramos en las frases que nosotros utilizamos coloquialmente, que están de lo más raras, que está como la de más vale malo por conocido que bueno por conocer, las 3 mentiras del mexicano, ¿no? De mañana lo hago, mañana te pago. O sea, hay tantas frases que demuestran que somos nosotros los que nos rezagamos. Por ejemplo, una de las peores es: mientras coman mis dientes, que se frieguen mis parientes, y empiezas a ver cómo o el que constantemente no avanza. Es nuestra mentalidad. ¿Perdón? O el que no tranza no avanza, decían en los 80. El que no tranza no avanza, ¿no? Que válgame Dios, ¿no? Entonces, cuando cambiamos nosotros la mentalidad, que es algo que vamos a hacer muy fuerte, tanto a nivel escolar como a nivel población, o sea, a través de aprovechar los medios de difusión, como puede ser el internet, la televisión, el radio, los espectaculares, los medios impresos, para fortalecer todos los valores, entonces comenzamos a ser mejores profesionales, que comenzamos a maximizar los resultados, que minimizamos los desperdicios y entonces comenzamos a tener cosas que funcionan. Porque muchas de las macroobras que se hacen o la obra pública que se hace, aunque se infle 3, 4, 5 veces más el presupuesto, que de por sí ya está mal, que ahí también debe haber un ahorro grande por no permitir ese tipo de inflación en presupuestos. Aparte, al final ni siquiera puedes usar la obra porque se cae, porque está mal hecha. Y eso está directamente vinculado a los mexicanos. Entonces, nuestra mentalidad nos sale muy cara en muchos lados, nos da muchísimos desperdicios y nos permite mantener muy pocos ingresos. Cuando tú mejoras la manera en la que trabajas y también, aparte, trabajas en equipo y aparte te aseguras que todo lo que haces en tu vida, desde tu salud hasta tu vida personal, profesional, está vinculado al beneficio de la mayoría, es inevitable que una economía mejore, porque la economía de un país no está basada en las singularidades, porque si así fuera,
pues gracias a Carlos Slim y a Jorge Vergara seríamos de los mejores países porque pues son gente sumamente exitosa y supermillonarios. Pero no está en esos pocos individuos, está en la mayoría donde se define si un país es exitoso o un país es fracasado. Y entre más gente en México tenga una mentalidad de éxito, de trabajo en equipo, de disciplina, de honestidad, de integridad, más abundantes van a ser los beneficios que tenemos de los recursos combinados y más se van a minimizar los desperdicios que provocan que estemos constantemente rezagados. Así es. Bueno, ya nos hablaste de la economía. Ciertamente no es lo mismo pensar en Japón después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha que en los países árabes, por bollantes que se vean, habría que ver cómo está su población, o en China, por ejemplo. Bueno, y ya ni hablar de los países latinoamericanos que aplican pues ciertas formas de gobierno. Y en la educación, ¿qué cambios habría con Omnicracia, Isaí? Mira, quiero recalcar que Omnicracia no está inventando el hilo negro, hay un montón de cosas que son copiadas que se me hace bien lógico, ¿no? O sea, lo lógico es, si otros países lo están aplicando y les funciona, pues tenemos que nosotros aplicarlo también. Y uno de los principios, efectivamente, es que los primeros años de vida del infante, lo principal es enseñarle valores. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad de los infantes a un trabajo en equipo, a integridad, a mejora constante, a disciplina, etcétera. Pero también comenzar a cambiar las partes que ya se implementan en la secundaria, donde nos hace mucha falta la aplicación de talleres para tener más habilidades, saber utilizar más herramientas, ser más autosustentables, que es muy importante, que aquí en México cualquier cosa se descompone en la casa, no le damos mantenimiento porque no hay dinero, o le tenemos que hablar a alguien más y no podemos hacerlo nosotros mismos. Se nos caen muchísimos los inventos, que somos súper creativos los mexicanos, algo así muy real, porque no podemos sacarlos a la realidad, porque no tenemos el conocimiento técnico para hacer nuestros propios inventos, hacer nuestras propias creaciones. La preparatoria tiene que cambiar para que sea lo que tiene que ser, que es preparatoria, preparar al joven para la vida adulta, para que sepa manejar más inversiones, para que sepa más lo que es liderazgo, administración del tiempo libre, administración económica, que sí conozca las leyes y contabilidad, para que cuando llegue a la edad universitaria, en vez de llevar un tronco común pesado que debió de haber llevado en la preparatoria, en la universidad prácticamente en el mismo tiempo que sale ahorita con una licenciatura, ya salga con un nivel casi maestría, gracias a que se enfocó totalmente al tema que quería estudiar, no tener que mezclarlo con el tronco común que debió de haber llevado en la preparatoria. El sistema escolar se cambia por completo, pero la educación a nivel nacional también debe de cambiar porque todos tenemos que estar en la misma mentalidad para poder trabajar como un equipo bien engranado. Muy bien, muy buenas ideas que ojalá que pronto prosperen y fructifiquen. ¿Y qué pasa con el sistema de salud que hoy en día deja mucho que desear, mucho que decir en nuestro país después de que se nos prometió que sería como en Dinamarca? De lo cual no hay evidencia, ¿no? O sea, hay mucha evidencia de que está mal, pero nadie tiene evidencia de que está bien. No entiendo esa pelea. Pero muy buena pregunta, sobre todo porque aquí hay una parte que ejemplifica muy bien la parte de la responsabilidad. Primero, sí, elegir a un profesionista, elegir al mejor médico posible para que esté al frente del Departamento de Salud Pública a nivel distrito, a nivel municipio, a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel nacional, al mejor del mejor. No, ahorita seguimos contratando al que mejor nos cae, al que le dieron el dedazo, al que le dieron el puesto para amiguismo. Pero hay una parte importante en la que nos tenemos que nosotros volver responsables como ciudadanos de la salud que tenemos, porque si no tenemos nosotros el cuidado de hasta nuestra salud de enfocar la mentalidad en el beneficio de la mayoría, terminamos teniendo un sistema de salud pública que atiende demasiado emergencias que eran fácilmente prevenibles. Cuando tú llevas una vida de poca actividad o nula actividad física, cuando tus hábitos alimenticios son malos, pésimos, nulos, tú comienzas a generar un gasto innecesario, un atiborramiento, un abuso del sistema de salud, porque tú pudiste haber prevenido la enfermedad que estás sufriendo. Entonces, a través de también dar la responsabilidad al individuo de su salud, anclarla
a los beneficios que está recibiendo de salud pública como un requisito, entonces tú generas un ambiente en el que hay muchísimo más y mejor tecnología, en el que hay muchísimos más medicamentos, en el que hay muchísimo más incluso recurso humano disponible, porque es menos la cantidad de la gente que lo necesita. Entonces, al no atiborrar el sistema de salud pública, o sea, primero, mejorarlo a través de tener profesionistas comprobados, contratados, por supuesto, pero la parte que el mexicano también debe hacer en su vida diaria es llevar una vida sana como una manera de asegurar que cuando sí lo necesite para una emergencia que no hubiera sido prevenible, esté ahí a su disponibilidad para darle el mejor trato posible. Porque hay una realidad de la que no hemos hablado. Los países que tienen mejores servicios de salud pública que nosotros están en menos de 5% de obesidad per cápita, cuando en México estamos arriba del 34, creo que 36% de obesidad a nivel nacional, y eso obviamente es un problema para la salud porque la gran mayoría de los problemas de salud están relacionados a problemas metabólicos. Isaí, ¿qué beneficios tiene para las familias mexicanas Omnicracia? ¿Es difícil para Omnicracia competir con el sistema actual que es de dádivas? He hecho un sondeo con literal cientos de personas en las que les pregunté si tuvieran que elegir entre una de estas dos, ¿verdad? Lo importante es recalcar una de estas dos, porque la gente dice las dos, ¿no? Pero una de estas dos. Que se le siga dando a la gente apoyos económicos o que mejoren todos los servicios públicos. Y el 99% de las personas me dijo que mejoren los servicios públicos. No hay nada que las personas, las familias, las parejas, las familias vean más importante que lo que ellos necesitan diariamente, al punto de que entienden que si los servicios públicos que tenemos estuvieran funcionando de manera óptima, no es necesario estar recibiendo apoyos económicos. Les queda como lógico. Prefiero yo tener un transporte público digno. Prefiero yo saber que no importa si no me están regalando dinero, pero voy a llegar seguro a mi casa. Si mis padres están transportando por la ciudad, por la República Mexicana en carretera, porque en algún momento del año visitamos a otros parientes porque tienen que ver algún trabajo o simplemente por turismo, no estoy preocupado de si van a volver o no. Es un gran problema que la seguridad pública no esté bien, que yo no sepa que si tengo algún accidente o mis seres queridos tienen alguna necesidad médica, que lo más seguro es que no los van a poder atender en el hospital. Esa es una gran presión que existe. Yo lo siento como padre de familia, saber que mi hijo no se puede atender de manera óptima en un sistema de salud público que ya estoy pagando de mis impuestos. Eso sí. Yo tengo que pagar otro extra. Entonces mi economía se vuelve más cara cuando los servicios públicos son deficientes. Sí. Todas las familias, todos los mexicanos en toda la República, de manera directa o indirecta, se benefician cuando todos los sistemas públicos se mejoran. Y eso es lo principal que va a hacer Omnicracia, es el principal enfoque. Sí, los servicios públicos que todos necesitamos. Ya después las macroobras. Ya después el querer nosotros buscar cómo están más las minorías. Pero en el principio, lo que la mayoría necesita es que los servicios públicos estén funcionando de manera óptima, y eso les afecta a todos de manera directa o indirecta. Así es, de poco sirve que uno esté recibiendo cada mes o cada 2 meses un apoyo gubernamental, si a la vuelta de medio año alguien va a venir y te lo va a quitar, un asaltante porque no hay seguridad pública, o que tú hayas enfermo y no haya un sistema de salud que te pueda atender como debe de ser, como cuando tú bien lo has dicho, Isaí, has pasado toda tu vida pagando impuestos y pagando cuotas al Seguro Social en el caso de que seas un empleado. Y bueno, si hablamos de los microempresarios, de nada sirve que les estés dando apoyo a los microempresarios si va a venir alguien a querer cobrarles el derecho de piso de manera informal, por no decir ilegal. Bueno, ¿cómo puedo participar yo en Omnicracia? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que hacer méritos? ¿Hay que ir a echar porras? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer para participar en Omnicracia, Isaí? Las 3 formas más importantes es, la primera, ser parte de la difusión. Ser parte de la difusión es
estar comentando, estar compartiendo, estar interactuando con los videos que se hacen de Omnicracia. Esto porque ningún plan puede funcionar si no se conoce. Para que se conozca, la gente se tiene que enterar. Puede ser a través de la publicidad pagada, en la que estamos totalmente perdidos a nivel competencia con el gobierno, que tiene todo el presupuesto que ya le dimos nosotros para poder hacer la expansión mediática que necesitan, o sea, promoverse a través de comerciales donde se les dé la gana. Entonces, la única manera que quede la orgánica, a través de nosotros dar a conocer el plan a las demás personas, comentando, compartiendo, dándole like. La segunda es ser parte de la unificación de una manera alterna, que es hablarle a la gente de qué se trata de Omnicracia, pero para esto se les pide que estén bien informados, o sea, que vayan directamente a la página y conozcan todo de lo que se trata para ser parte de la unificación. Sí, tiene que ser parte de la promoción, de la unificación y de la organización. Y la última es ser parte de las actividades. Si se hacen actividades tan pequeñas pero significativas como simplemente dejar de pagar los estacionamientos en los centros comerciales, que es una obligación de los mismos locales, de los mismos negocios, el proveer un estacionamiento para sus consumidores. En los otros países del mundo no se hace. Aquí nos logran comenzar a recuperar la dignidad, que la gente lo puede ver como algo totalmente deslindado de los problemas del gobierno, pero es que todos los problemas del país suceden porque los permitimos, ¿no? Claro. En el mundo, en la historia de la humanidad, todo lo malo sucede por los hombres buenos que lo permiten o por los humanos buenos que lo permiten. Entonces, desde ahí ya comienza la dignidad. Cualquier actividad que se plantee en la Omnicracia es participar, porque a través de la participación es como comenzamos nosotros a hacer ese cambio de mentalidad, a practicar la responsabilidad de que todo tiene que ser orientado en el beneficio de la mayoría. Las costumbres se hacen leyes. Recordamos con algo tan cándido y tierno como darle la cuota al velador cada que pasaba al día siguiente por tu casa. Hay que darle 10 pesos al velador, hay que darle. No era antes el gobierno el que tenía que haberle pagado a ese velador, o ve tú a saber si eran empleados, pero de todos modos pasaban y pedían su cuota, al menos aquí en la zona sur de Tamaulipas, que es una parte del país muy importante. Isaí, ¿qué papel juegan las redes sociales? Ya que hablábamos hace unos instantes de la tecnología, ¿es un papel esencial, es toral el de las redes sociales para el funcionamiento de Omnicracia? Totalmente, es que ese es nuestro medio de publicidad actual para todos ponernos de acuerdo en un mismo plan, ponernos de acuerdo en una mentalidad, saber dónde está la información, dónde está la organización, dónde encontrar los canales. Entonces, pues es como dice el dicho mexicano, ¿no? Santo que no se aparece no es adorado. O sea, si la gente no se entera de Omnicracia, el cambio nunca va a llegar, porque si no es adentro de las redes sociales, que la difusión pertenece a la gente por sí misma, si no es adentro de ahí, va a tener que ser de manera externa, que es a través de publicidad pagada, que la única manera es teniendo un presupuesto enorme, que la única manera de hacer eso es a través de un interés particular, de un interés individual, y obviamente no va a ser altruista, va a ser con la intención de si le metí dinero, lo tengo que volver a sacar, lo tengo que recuperar y con creces. Entonces, si no se hace a través de las redes sociales, que están en manos de los individuos, que se haga la viralización orgánica. Si no se hace de esa manera, la única manera en la que alguien más va a poder llegar a intentar hacer un cambio va a ser a través de un interés individual con un presupuesto enorme, como lo está haciendo, por ejemplo, Salinas Pliego, y que lo único que va a hacer es que lo va a hacer como negocio, porque cuando le metes esa cantidad de dinero, no lo haces nada más de buena gana, es porque planea recuperarlo de alguna manera. Solo nos podemos blindar a través de utilizar las herramientas que los ciudadanos tenemos a la mano y que sí podemos controlar, y en este caso son las redes sociales. ¿Y qué pasa si alguien intenta sabotear, si es que no ha ocurrido ya todo este proyecto de Omnicracia? Omnicracia es un sistema blindado, no se puede sabotear cuando la mayoría está participando, cuando la mayoría está supervisando, cuando la mayoría está responsable de todo lo que está sucediendo. Ahí se vuelve blindado. Puede llegar alguien
a quererlo quitar y no se va a poder. ¿Por qué? Porque hay una mayoría defendiéndolo. La única manera en la que somos débiles, la única manera en la que somos presas fáciles es a través de la división. Cuando nosotros no estamos unificados y organizados, ahí sí es fácil sabotear cualquier plan. ¿Por qué? Porque quitas a la cabeza, como le pasó con Carlos Manso, y se cae todo en tiempos antiguos como con Colosio. Cuando es responsabilidad de todos, no importa quién quites, de todas maneras va a suceder. Suele un sistema blindado imposible de sabotear e imposible de corromper, porque aun si las cosas salen mal, fue por el deseo de la mayoría. Entonces no fue corrompido, simplemente fue mal utilizado. ¿Cómo le demuestras al mexicano Isaí Santana que Omnicracia no es una utopía, una simple idea romántica? Híjoles, pues es que si la democracia les hace más realidad, algo está mal. Es con toda honestidad, o sea, si la democracia no se les hace que esa sea la utopía y que Omnicracia sí, hay una perspectiva bien extraña, porque ¿cómo esperamos que un montón de gente elegida por un sistema de popularidad en el que si lo hacen mal no se les castiga y se les deja por todo su término, o si lo hacen bien se les quita cuando el término llega al final? No sé cómo esperan que un sistema así funcione. Eso es lo utópico. Todos los libros que existen de superación de cualquier tipo, superación económica, superación en tu salud, en tus relaciones personales, en tu inteligencia, en tu mismo descanso, todos comienzan en una parte vital, que es tu mentalidad. Cierto. Si nosotros cambiamos a la mentalidad del beneficio de la mayoría, pues es imposible que se sienta como algo utópico, porque pues todos trabajamos por lo que todos necesitamos, lo vamos a alcanzar porque esa es la cualidad número uno del ser humano. Podrá parecer difícil, pero imposible jamás. Lo que nosotros el día de hoy nos podría parecer imposible en que pudiera suceder en nuestro futuro, nuestro presente es un futuro imposible para alguien hace 200 años. La gente que vivió hace 200 años, su presente era un futuro imposible para alguien de 500 años antes. Si le hubieras preguntado el día de hoy a la situación que estaban en los mexicas antes de que llegaran los españoles, si en algún momento pudiera haber existido la monarquía, dirían eso es utópico. A los de la monarquía, si les hubieras preguntado si en algún momento hubiera sido posible la democracia, te hubieran dicho eso es utópico. Pero la utopía no existe porque la característica principal del ser humano es que tenemos la capacidad de la creación. Y al hacer equipo, no hay enemigo, así sea bestia, así sea clima, así sea medio ambiente, no hay enemigo que no podamos superar. Qué interesante plática hemos tenido con Isaí Santana, impulsor de Omnicracia. Sin duda que podremos conocer mucho más conforme vaya avanzando esta propuesta, este proyecto, pero me comprometo a seguir platicando contigo en lo sucesivo. Isaí, gracias por haber aceptado esta entrevista. No, pues gracias a ti, me encantaría continuar hablando de esto cuando tú gustes, yo encantado. Si hay algo que es mi pasión, es que México esté mejor, eso ha sido de toda mi existencia. Y si de alguna manera sirvió esto para esclarecer las dudas que mucha gente tenía, para que se entienda más el concepto de lo que estamos tratando de hacer, entonces estamos avanzando más hacia el cambio que todos pues casi gritamos de manera desesperada diaria que queremos, que necesitamos urgentemente. Entonces, al contrario, gracias a ti por abrir este espacio para que este mensaje le llegue a más gente. Es un placer, es muy amable de tu parte, Isaí. Gracias. Sin duda que hoy escuchamos una visión que ha roto inercias y que sobre todo nos recuerda algo fundamental. El poder de un país no reside en sus instituciones o en los personajes, sino en la gente que lo habita. Omnicracia no es solo un concepto, es un recordatorio de que México puede tomar decisiones con inteligencia colectiva, con transparencia y con participación real. Y lo más valioso es que esta propuesta llega en un momento en el que millones de ciudadanos sienten que su voz ya no alcanza y aquí encuentran una alternativa en Omnicracia que vuelve a ponerlos a los ciudadanos en el centro de las decisiones. Quiero decir algo que es evidente. Proyectos como Omnicracia necesitan líderes con visión, con carácter y con congruencia.
e Isaí Santana representa justamente eso, a una generación de mexicanos que no espera a que las cosas cambien por sí solas, sino que va a cambiarlas. Su claridad, su capacidad para explicar lo complejo de una manera sencilla y la fuerza con la que impulsa este modelo, la omnicracia, lo convierten en una de las voces más interesantes y necesarias en el México actual. A quienes nos ven, más allá de las ideologías, este es un momento para reflexionar. ¿Queremos seguir con un sistema que nos escucha pero cada 6 años? ¿O queremos ser parte de un movimiento donde decidimos todos los días? Gracias, Isaí, por abrir esta conversación. Estoy seguro de que Omnicracia no solo seguirá creciendo, sino que marcará un antes y un después en la forma en que entendemos la participación ciudadana en México. Y a quienes están viendo este video, estén atentos, infórmense, participen, porque al final la transformación real empieza con una decisión, que es no quedarnos fuera. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, bonita noche. Gracias.